Rápidamente en el análisis y en las disquisiciones que nos va a hacer nuestro columnista Martín Zuleta. Buenas tardes, ¿cómo va? Hola Carlos, buenas tardes para usted y la audiencia. Bueno, creo que es importante, sin duda, porque hay mucha tela para cortar. Ya durante la mañana hemos estado analizando en el pase, también con los proyectos de la mañana hemos estado analizando que ya en el sector del kiosquismo se está, se están haciendo un montón de actividades políticas y contactos, y ya tiene armado o tendría armado Gioja su gabinete. Y yo creo que acá, lo dijimos en otras oportunidades, es una nueva elección, es otra elección. La caída de la candidatura de Uñac provoca un estrépito fori dentro de la, como dicen los abogados, dentro del espacio, ¿no? Y bueno, habrá que ver cómo reacciona también el electorado y qué ingredientes hay que darle al electorado en tan poco tiempo que falta, ¿no? Yo le diría al señor Gioja, que anda armando el gabinete, que no se olvide de su famoso "no se almuerce en la cena". Sí, que es un dicho de él. Obviamente que sigue en carrera José Luis Gioja, está demostrando que esas especulaciones que habían sobre que posiblemente podía bajarse de su candidatura en función de los resultados electorales que cristalizaron en la provincia de San Juan, que se encuentra muy lejos del giojismo, realmente se encuentra bastante lejos del giojismo, del uñaquismo, perdón, en cuanto a los números se refiere. Bueno, es como usted bien viene planteando esto. La posibilidad de que Uñac no participe plantea un escenario totalmente nuevo, que habrá que ver cómo se van acomodando las distintas fuerzas y los distintos candidatos en este escenario nuevo. Todavía falta y resta la definición, y no solamente la definición de la Corte, sino resta la definición también de cómo se va a continuar con el proceso electoral, porque también hay que esperar el fallo de la Corte para ver si da alguna pista o da alguna orden respecto de cómo continúa, digamos, el calendario electoral una vez despejada esta cuestión. Y si la Corte no dice absolutamente nada, bueno, ahí también nos vamos a encontrar con algunos inconvenientes, porque el Tribunal Electoral y el gobierno de San Juan, el gobernador concretamente, también van a tener que buscar alguna forma o algún tipo de diálogo para ver si el gobernador debe convocar nuevamente o si el Tribunal Electoral, en razón de que estaba suspendido esto, debe reacomodar el calendario electoral. La verdad que hay bastantes dudas e interrogantes, en donde la candidatura o no de Uñac es solo una parte del problema institucional, porque después hay que ver cómo se continúa y quién es el que va a fijar finalmente la fecha, si la va a fijar la Corte Suprema de Justicia y la Nación, que lo veo poco probable que la Corte en su fallo diga cuándo tienen que realizarse las elecciones, lo veo poco probable, pero la utilización del término suspensión, bueno, nosotros los abogados siempre somos muy meticulosos en el empleo de los términos, y la primera interpretación que le debemos dar tanto a la ley como a los fallos es la literal, y suspender significa, digamos, detener el tiempo del calendario electoral y después reanudarlo. O sea, postergar, claro. Ahí nos vamos a encontrar con ese inconveniente de si la Corte Suprema va a ordenar la fecha o no. Yo lo veo poco probable. Y si la Corte no dice nada en su fallo, ¿quién es el que debe reacomodar el calendario electoral? Si el gobernador, mediante una nueva convocatoria, en donde en ese caso la elección se va a realizar cuando el gobernador lo decida en función de las facultades que le confiere el Código Electoral, o si el Tribunal Electoral va a interpretar que puede reacomodar el calendario electoral que se encontraba suspendido. Así que vamos a ver cómo se solucionan esos inconvenientes también. Y desde lo estrictamente jurídico, bueno, la Procuración General de la Nación ha emitido su dictamen, un dictamen que yo lo veo
es mi opinión personal, objetiva y profesional, un dictamen que lo veo peligroso para las autonomías provinciales, no va en orden de ese federalismo que el Estado nacional, el Estado federal debe garantizar de las autonomías provinciales, teniendo presente y teniendo en cuenta que las provincias son quienes, los entes políticos que conformaron al Estado nacional son preexistentes, son anteriores al Estado nacional y se reservaron una serie de facultades, ¿sí? Entonces, bueno, creo que el dictamen del procurador va en contra de otros dictámenes que ha tenido en un sentido diferente. Es interesante lo que ha planteado y lo que ha sostenido, pero bueno, habrá que ver si eso es aceptado en ese sentido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro, ¿y cómo tendrán que lamentarse a alguien de esa excelente petición que le tocó hacer a usted, el doctor Martín Zuleta, a este tribunal electoral? Que mire lo que le voy a decir, si le hubieran aceptado lo que usted planteaba, que se suspendiera todo, otra cosa sería este minuto. Habría mucho más chance para todos prácticamente, especialmente para el oficialismo. En este caso va a ser distinto. Fíjese lo que es una especulación política a cambio de este escenario, en donde de 30 a 40 días usted tiene que convencer a la gente y decirle por qué tiene que votarlo a Pedro o a Juan. No sé si me entiende, doctor. Sí, sí lo entiendo. De hecho, a mí me sorprendió mucho. Bueno, tengo el honor personal y el orgullo personal de haber intentado hacer algo frente a lo que sucedió, que es haber interpuesto un recurso de amparo para que se suspendiera también la elección en la categoría de diputados provinciales. Yo creo que se le ha hecho mucho daño a las instituciones sanjuaninas. No creo que haya un único responsable, creo que ha habido una cadena de torpezas y quiero creer que son torpezas nada más que han llevado a una palmaria violación de nuestro sistema institucional sanjuanino. Nosotros hoy tenemos algo, para mí es inaceptable desde lo político, desde lo institucional y desde lo jurídico, que ya esté conformada la Cámara de Diputados y que vayamos a una elección provincial a elegir un gobernador donde ya sabemos cuál es la composición de la Cámara de Diputados, que es totalmente desfavorable a la oposición. Es decir, yo si fuera el oficialismo saldría a hacer campaña, como de hecho Uñac en sus distintas publicaciones así lo hace, de manera bastante inteligente, diciendo el 14 ya hubieron elecciones y los sanjuaninos ya ratificaron el rumbo de la provincia de San Juan. Eso es lo que ha escrito en un comunicado Sergio Uñac. Es decir, uno ahí advierte cuál va a ser la campaña, el eje de la corta campaña que se viene del oficialismo, decirle a los sanjuaninos, miren sanjuaninos, ya está conformada la Cámara de Diputados, sean inteligentes, acá tiene que seguir el mismo signo o color político, y a eso han contribuido la torpeza de la presentación de evolución liberal, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al despachar la cautelar, ha contribuido el Tribunal Electoral al ordenar la suspensión solamente en la categoría de gobernador, cuando pudiera haber hecho también, interpretando y haciendo respetar nuestra Constitución, haber hecho suspender las categorías de diputados provinciales para que vayamos todos juntos a votar esa categoría como manda la Constitución. Y también la oposición, ¿sí? También la oposición, porque es importante esto decirlo, la oposición mayoritaria básicamente hizo la presentación que ha sido totalmente desestimada por parte de la Corte Suprema, ni siquiera la ha tratado, a la presentación que hizo el doctor Cuadros, con Gil Lavedra, con los representantes de los partidos políticos con personería política en la provincia de San Juan, es decir, el radicalismo, el PRO y Producción y Trabajo. Realmente es una oposición que también contribuyó a la palmaria violación de nuestra Constitución al permitir y no hacer ninguna presentación para que el Tribunal Electoral suspendiera la categoría de diputados también. Es decir, que han habido un cúmulo de errores, gruesos errores, que han llevado, desde mi punto de vista, a una crisis institucional que las dimensiones las vamos a conocer
en las próximas elecciones, porque si ya está conformada la Cámara de Diputados, qué difícil va a ser para la sociedad sanjuanina elegir a un gobernador opositor y que trabaje con una Cámara de Diputados en contra. Claro, claro, y un tribunal electoral que no estuvo a la altura de las circunstancias por muchas razones que le hemos venido comentando acá, ¿no? Sí, yo quiero entender que hay errores, no quiero entender que hayan una crisis institucional mucho más profunda que sería connivencia con el gobierno, porque evidentemente si yo tengo que verlo por los resultados prácticos, esta suspensión increíblemente ha favorecido al oficialismo, porque ya tiene la Cámara de Diputados conformada a su favor. O sea, yo no puedo dejar de mirar ese dato, que me parece un dato muy importante, porque entiendo que eso va a ser eje de campaña. A ver, el sector de Marcelo Arancibia, el mismo sector de Orrego, que planteaban algunas reformas institucionales, hoy ese discurso está fuera de la agenda, porque ya la Cámara de Diputados está conformada y ya sabemos quiénes son los que la integran, y ya sabemos que se encuentra en minoría de la oposición y que no va a poder llevar adelante esas reformas institucionales propuestas. Entonces, ¿con qué sentido se va a hacer una campaña política? ¿Sí? O sea, se comprende el punto. Sí. ¿Y usted cree, doctor, que con esta, si se confirma que Uñac no puede participar, eso le da más musculatura a Gioja para decir, bueno, sin Uñac yo soy el jefe de la oposición? ¿Será así? No, yo humildemente, y esto lo digo, quiero que se entienda con mucho respeto, lo digo en mi condición de columnista y analista, ¿sí?, despojado de toda opinión subjetiva personal. Humildemente creo que, ya lo hemos hablado en sus micrófonos, Carlos, Gioja perdió la elección desde que eligió al compañero de fórmula. Esa es la realidad, y así lo marcaron los números. Gioja estaba mucho más arriba en los números, en las encuestas, y cuando eligió de compañero de fórmula al intendente de Chimba, fue una fórmula muy desbalanceada, dos perfiles populistas, campechanos, poco serios los dos perfiles, porque Gioja hay que reconocerle la habilidad de haber conformado fórmula con gente muy seria que venía siempre a compensar lo que él representaba, ese hombre más campechano, más cerca del pueblo. Hoy eligió un compañero de fórmula que no tiene la envergadura para ocupar el lugar de vicegobernador de la provincia de San Juan. Es un intendente que debe ser, hay que estudiar muy detenidamente el único caso de que en pandemia se recibió cuando todos los alumnos universitarios les ha costado muchísimo durante la pandemia continuar sus carreras. Se recibió de abogado hace escasos meses y es hasta una improvisación y una falta de respeto para la ciudadanía de San Juan pretender sentarlo a presidir la Cámara de Diputados. Es decir, Gioja tiene una debilidad que parte fundamentalmente de sus compañeros de fórmula, pero también Gioja tiene una debilidad en el sentido de que representa una ala dura y un sector duro del kirchnerismo que evidentemente cuando los sanjuaninos han ido a las urnas le han dado la espalda a ese sector kirchnerista. Entonces creo que si Uñac no se presenta, no es habilitado definitivamente, creo que eso potencia un poco las chances de la oposición con Marcelo Orrego, pero también está demasiado lejos de Orrego. O sea, son cerca de 70.000 votos los que escapan. Creo que es una diferencia muy importante y creo que el uñaquismo se va a encontrar en condiciones de poder, en definitiva, retener la gobernación, y máxime teniendo presente y teniendo en cuenta que Orrego en su campaña hablaba de no dar un salto al vacío, y creo que sería dar un salto al vacío colocarlo en la gobernación con una Cámara de Diputados totalmente en contra. Me parece que sería profundizar la crisis institucional. Claro que sí. Bueno, me parece que este análisis apunta muy bien a lo que puede pasar. Que creo que la mayoría de la biblioteca que uno pone en funcionamiento acá en orden a estos pronunciamientos, en este caso de Casal, y lo que va a tomar
la Corte para tomar los votos de cada uno de los cortistas nacionales, bueno, por ahí algunos colegas suyos dicen, no, se toma el tiempo cada uno de los cortistas y que cada uno va emitiendo su voto. Creo que acá este voto está unificado, lo ha unificado el Ministerio Público, dando las principales pautas de la Constitución y demás, y bueno, el tema de que se considera el mandato de vicegobernador como si fuera gobernador y la sumatoria de las otras dos gestiones permiten establecer los 3 mandatos. Creo que por ese tamiz pasa. Tenemos que esperar un cachito seguramente, pero vamos a estar atentos a cómo evoluciona esto, Martín. Sí, hay que hacer una aclaración. Normalmente la Corte Suprema resuelve las causas emitiendo un voto personalizado, ¿sí? Sí. Sobre la cuestión de fondo. En este sentido, debemos recordar que la Corte le ha dado a este trámite el trámite de la acción de amparo, por lo cual los tiempos, independientemente de que exista un voto individual o personal, los tiempos son mucho más acotados. Hay 4 cortistas en la actualidad, o sea, 4 ministros de la Corte. Estamos hablando de 3 días para el caso de que decidan hacer un voto personal. Estamos hablando de 12 días. Esta semana se van a cumplir martes, miércoles, jueves y viernes 4 días. Razonablemente la semana que viene se debería estar resolviendo, salvo que hagan un trabajo en conjunto y saquen un fallo unificado que podría venir a acelerar los tiempos, ¿sí? Claro, tal cual. Pero bueno, hay muchas cuestiones detrás de esto y creo, sí, déjeme decirle que se me escapó recién que me parece muy mal la actitud del gobernador de mostrarse tan incómodo y tan desesperado y tan contestatario con la Corte. Claro, eso. Creo que más allá de las cuestiones personales y de las posturas de cada uno, los fallos de la justicia deben respetarse y no se la debe condicionar ni presionar a la justicia. Claro. No puede un gobernador salir a decir, a imponerle plazo, usted tiene que resolver ya, como si fuera dueño del Estado o dueño de no sé qué. A la justicia hay que respetarla, tiene sus plazos, así como muchos fallos judiciales hablan de la oportunidad, mérito o la conveniencia en determinadas políticas públicas que les corresponde siempre a los gobiernos oficialistas determinarlas. La justicia tiene que tomarse el tiempo que la justicia crea necesario para resolver en definitiva con objetividad esta cuestión institucional, y me parece muy mal que nuestro gobernador haya perdido la compostura y públicamente salga a atacar a la Corte, ¿sí? Que ya lo hizo autorizando a los legisladores sanjuaninos a formar parte del pedido de ampliación de juicio político. Me parece que son mensajes muy malos para la sociedad. Claro, y además defendiendo tanto a los sanjuaninos, como él dice, no faltar el respeto a los sanjuaninos, podríamos recordar nosotros, usted y yo y toda la audiencia, cómo se produjo el cambio de régimen electoral, que fue prácticamente... Eso fue una falta de respeto hacia los sanjuaninos. Creo, ¿no? El uso del avión sanitario durante pandemia fue una falta de respeto para los sanjuaninos. La pérdida de clases de nuestros chicos y el innecesario conflicto docente también fue una falta de respeto para los sanjuaninos. El gobernador tiene que ser más prudente y dejar que otro órgano del Estado que es independiente, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, trabaje y haga su trabajo. Sí debo decir acá que hay un análisis que ha estado ausente en estos debates que hemos tenido estos días, que me parece muy importante de puntualizar. Yo analicé la génesis jurídica de este problema, de este inconveniente, y he encontrado que en el Código Electoral se encuentra digamos, una grave afectación a la autonomía provincial, pero establecida por la propia ley electoral sanjuanina, porque el Código Electoral de la provincia de San Juan, el actual y el anterior también, colocan al Tribunal Electoral como único y exclusivo órgano jurisdiccional en materia electoral en la provincia de San Juan.
con lo cual se corre el grave riesgo de lo que ha sucedido ahora, de que ante un fallo del Tribunal Electoral las partes interpreten que pueden recurrir directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, salteando a la Corte de Justicia, que es el máximo tribunal de la provincia de San Juan. Creo que eso hay que reverlo, porque la propia ley sanjuanina está quitándole competencia en esta cuestión al máximo tribunal provincial. O sea, hay un cúmulo de cosas que hay que tenemos que detenernos a analizar objetivamente sobre lo que ha sucedido esta crisis institucional para que no la volvamos a tener, y yo creo que hay que darle mayor claridad y trabajar fuertemente en algunas cuestiones para evitar en un futuro esta crisis. De esta crisis institucional tenemos que aprender mucho, Carlos. Déjame que te pregunte algo, porque lo tengo en la pantalla y porque sabía que tenía que preguntarte, porque la elección nacional para elegir presidente, vicepresidente, diputados nacionales, van a tener el sistema de pasos a nivel nacional, ¿no? Sí. Y es de aplicación en San Juan. ¿Cuáles son los tiempos que se tienen para... Creo que el 24 de junio vence el plazo para elegir los candidatos, ¿no? Y creo, no estoy muy al tanto porque nos ha llevado tanta la atención el escenario provincial, que ya vamos a tener que ponernos el chip de la elección nacional, pero tengo entendido que el 24 el 14 de este mes vence el plazo para presentación de los frentes electorales. Y el 24 ya directamente la inscripción de las candidaturas. Sí. Creo que esos son los plazos que están previstos en el calendario electoral nacional. Es decir, estamos hablando que dentro de estamos 25 días aproximadamente, ya tenemos que tener conformados los candidatos, tanto a nivel nacional, es decir, presidente y vicepresidente, como en los distritos que elijamos los senadores y los diputados. Así que creo que vamos a tener un mes muy convulsionado en ese sentido, y con esta crisis provincial en el medio hay mucho hermetismo, y también hay muchas dudas en la oposición, porque Orrego, Martín, Gioja, el intendente de Chimbas, se están jugando el todo por el todo, porque se van a quedar afuera de una eventual postulación nacional. Así que hay que ver también cómo resuelven esa situación. Bueno, ya tenemos un gran trecho, vamos a seguir analizándolo. El minuto a minuto vale y juega, así es que, bueno, las partes que están involucradas deben trabajar raudamente para encontrar las mejores de las estrategias de cara a una elección inminente que se viene con o sin Uñac, ¿no? Si es sin Uñac, bueno, tendrán las consecuencias, y con Uñac tiene otras, pero en cualquier caso, acá lo importante es que los sanjuaninos tienen que elegir gobernador y vice. Gracias, Martín. Gracias a usted, un saludo a la audiencia, y estamos en contacto, Carlos. Muy bien, muy bien. Interna del Frente de Todos, Ubaldo de Pedro admitió que lo más probable es que las candidaturas del oficialismo se resuelvan en las PASO, estoy confirmando una de las cosas que permanentemente siempre ha dicho el presidente Fernández. Y